voy a aprovechar esta fecha alusiva a la Navidad para que nos sirva como un marco de referencia a una serie que inicio hoy sobre la importancia de la vida y la vida misma en el seno materno. Hay muchos enfoques desde los cuales se debe de hablar con respecto a la vida en el seno materno y muchas maneras que deben de ser también tratadas. El aspecto social, el aspecto de la salud, la condición de la mujer, el aspecto científico, el aspecto humano. Hay muchos matices que con respecto a la vida en el seno materno debe de ser tocado. Pero mi función como ministro de la palabra es tocarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios sobre la vida en el seno materno? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hoy quisiera darle una forma diferente a lo que usualmente tocamos cuando celebramos la Navidad. Usualmente manejamos el texto del nacimiento del Señor en Belén, en aquel pesebre. Manejamos el texto de los reyes llegando a visitarlos a ellos tiempo después, un tiempito después. Se usa también todo el entorno de la muerte de los niños por causa de Herodes. Lo que leíamos al inicio del servicio, cómo los ángeles llegaron y anunciaron a los pastores que cuidaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. También les anunciaron las buenas nuevas, que fue el pasaje que leímos al inicio de este servicio. Pero yo quisiera enfatizarme en las dos mujeres que son el centro de la recepción del propósito de Dios para el nacimiento del Salvador. Y quisiera usar como referencia el Evangelio de Lucas. ¿Por qué me interesa el Evangelio de Lucas? Porque Lucas, hermanos, es movido por el Espíritu Santo a iniciar la historia de todo lo que sucede con el nacimiento de Jesús mucho antes. Y él la inicia prácticamente desde el nacimiento de el mensajero que iba a preceder la venida del Mesías y su ministerio, y estamos hablando de Juan el Bautista. Una de las cosas que ustedes notan es que nos hemos dedicado a ubicarnos hasta donde podamos en el texto y a enfatizar detalles que muchas veces una simple lectura no nos permite ver en el texto. Y usted viene aquí a estudiar la palabra de Dios. Yo hoy no voy a hablar del aspecto científico de la vida en el seno materno, tampoco voy a hablar del aspecto social de la vida en el seno materno. Todos son aspectos importantes, pero todos esos aspectos que puedan ser tocados, si no se tocan a la luz de la fuente, origen y creador de la vida, carecerán de propósito. Y más bien cualquier análisis que se haga fuera de la revelación de Dios sobre la vida, queda entonces a expensas de lo que el hombre determine, de lo que el ser humano, nosotros como personas, como seres humanos pensantes, determinemos. Y la base central cuando se habla de la vida en el seno materno no es un médico el que tiene la autoridad, ni es un juez el que tiene la autoridad, ni es un padre de familia el que tiene la autoridad, sea mujer o sea papá. No es tampoco una sociedad la que tiene la autoridad. Cuando se habla de la vida en el seno materno, la autoridad radica en aquel que es el creador de esa vida y la fuente misma de esa vida, y ese es Dios. Y Él nos ha dejado su revelación y nos enseña detalles. Hoy, como les repito, es un preámbulo y quiero usar a esas dos mujeres nada más. Ahora, ¿por qué voy a usar a Lucas?
no solo el Evangelio de Lucas, sino el personaje que escribe el Evangelio es muy importante. Y muchas veces nos olvidamos quién era Lucas. Usted viene y lee el Evangelio, pero usted no pregunta quién era él, qué tipo de personaje es el que está escribiendo y siendo movido por el Espíritu Santo y utilizando esa pluma, por cierto, en uno de los griegos más sofisticados. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Escritura, hermanos, se nos dice que Lucas fue médico, o sea, era un profesional de la medicina, Lucas. Pero cuando leemos el libro de Hechos juntamente con el Evangelio de Lucas, vemos que Lucas no solamente era un médico, un profesional de la medicina, sino que Lucas fue un colaborador del apóstol Pablo. Y además de eso, Lucas fue un historiador. O sea, él fue un historiador, alguien dedicado a registrar la historia. Ahora, note algo interesante. Por la vocación profesional de Lucas, por eso el Evangelio de Lucas usted va a ver cosas que no va a ver en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Porque el médico es detallista, su oficio así lo demanda. Un médico no puede, hermano amado, analizar las cosas a la ligera. Es alguien que es detallista. Y por eso el Evangelio de Lucas nos presenta detalles muy importantes que una simple lectura no nos permite. Y esa vocación y ese andar a la par del apóstol Pablo y haber estado en Jerusalén y en diferentes lugares, el apóstol Pablo le permitió a Lucas investigar. Por eso, hermanos, el Evangelio inicia con estas palabras. Solamente voy a usar términos, y si pudiera usted mantener sus ojitos en ese capítulo 1, le agradecería y le ayudaría a usted también para ser receptivo a la enseñanza. Al inicio del Evangelio, Lucas va a usar algo que se llama introducción, o prólogo, o dedicatoria. Porque ese escrito fue dirigido a un personaje que ya lo vamos a ver. Y usted va a observar dentro de esa dedicatoria, en el versículo 1, Lucas dice: la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Note atención a esa frase. La historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Note dos conceptos que va a usar el escritor: la palabra historia y la palabra verídico, o cierto, o fidedigno. O sea, él va a escribir, hermanos, Lucas va a narrar y a exponer eventos históricos, reales, fidedignos, verídicos, comprobables. O sea que Lucas no va a escribir mitos, ni cuentos, ni leyendas. Y en la cristiandad de hoy, tanto los que son viejos como los jóvenes que están aquí, tienen que tener estos detalles siempre presentes, porque este escrito sagrado es atacado en los colegios y en las universidades y se les llama mito piadoso. La mayoría de los racionalistas y la mayoría de los críticos intelectuales de hoy, cuando se enfrentan a la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia, ellos usan terminología, y una que usan es: esos son mitos piadosos. No, señor. Porque cuando uno investiga bien el contexto, y a usted como creyente, se nos olvida ese aspecto, que nuestra fe no solamente tiene un aspecto espiritual, privado y personal, nuestra fe también es histórica. O sea, la fe suya no nació cuando usted creyó. Usted no creyó en Jesús por una mera casualidad y coincidencia. No, su fe fue marcada
Mi fe tiene un marco de referencia, hay una trayectoria histórica, y esto es lo que Lucas está enseñándole a ese discípulo a quien él está escribiendo él. Porque el propósito del escrito de Lucas es, hermano, confirmar, pero no voy a adelantarme. Primera frase, la historia. Él usa el término historia, no el cuento, no la leyenda, no el mito. Note que usa la palabra la historia. Él es un médico, él es un historiador, él es un hombre que conoce las técnicas de la investigación, que es la otra frase que sigue en el verso 1 y dice, en el verso 3 dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Entonces dice, al final verso 3, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Número 1. La narrativa de Lucas es el resultado de una cuidadosa y exhaustiva investigación. Algo que él lo llevó a cabo a fondo y detalladamente. Ahora, voy a hacer otro paréntesis aquí. Este tipo de mensaje que ustedes me están observando, la forma en que estoy exponiendo la palabra, no es del agrado de muchos en el ambiente cristiano. Porque a la mayoría de los que estamos acá, como a los muchos que hoy se congregan, el cristianismo y el mensaje del cristianismo ha sido diseñado para levantar nuestros estados de ánimo, nuestros estados emocionales, y no nuestro desarrollo espiritual y mental en una fe firme, sólida y de la cual usted pueda responder coherentemente. Entonces nuestro cristianismo ha sido más de emotividad, de emoción, de deseo, de levantarnos el ánimo, más que formativo en las raíces correctas de la palabra y de nuestra fe, que no nació ni en 1980 ni en el año 2000. No nació el día en que usted conoció a Jesús, su fe cristiana. La fe tiene muchos siglos y mucha agua ha pasado por ese puente. Y usted viene aquí para que yo le enseñe, lo instruya, que ese es el propósito del escrito. Note bien ahí. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas, y note la frase que sigue. Por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, que este escrito va dirigido a una persona real llamada Teófilo, quien muy posiblemente era una autoridad o un dignatario, alguien de una posición social o política importante. Y esto se deduce por el título excelentísimo. Cuando un escrito se escribe a cualquiera, sencillamente es un saludo cordial. Pero el saludo que está dirigiendo Lucas se lo está dirigiendo a alguien importante de la sociedad romana de su tiempo, porque Teófilo es un nombre latino que significa amado de Dios. Theos Filius, amado de Dios. De ahí, la escritura no solamente tiene una connotación de historia, porque fue dirigida a Teófilo, sino que tiene una connotación de aplicación para todos los creyentes, porque también va dirigido a todos los amados de Dios, a usted y a mí hoy. Esta es la riqueza de la palabra de Dios, lo sobrenatural que hay en ella. Y el propósito está en el verso 4. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? No solo el evangelio de Lucas, pero hablemos de este escrito. ¿Cuál era el propósito de este escrito? El propósito, dice en el verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Note, hermano, que Lucas estaba bien claro en el propósito de la inspiración
de la palabra de Dios por el Espíritu Santo para enviársela a ese receptor como a nosotros hoy y a la cristiandad de todas las épocas. ¿Cuál era? Para que conozcas, no para que te sientas bien. Usted no es instruido en la palabra para que se sienta motivado. Usted no viene a conocer de la fe para sentirse animado. Usted viene a ser instruido para que conozca, para que entienda, para que sepa en quién usted ha creído. Y usted, de acuerdo a ese conocimiento de la verdad, debe de dar razón de la esperanza. Esto es, hermano, lo lamentable de la cristiandad moderna en las universidades, en los colegios e incluso en las diferentes. El creyente de hoy vive tan entusiasmado, desatando promesas, declarando riquezas y buscando cosas, que cuando esta gente es confrontada con su fe, no saben responderle a un profesor de universidad, porque su enseñanza es más emocional, anímica, que de argumento sólido, racional e espiritual también. Entonces tenemos creyentes pusilánimes. Algunas veces he entrado a la casa de gente que se dice cristiana y veo las bibliotecas, porque normalmente cuando alguien me lleva a una casa me quedo viendo qué tipo de libros lee. Y veo revistas de la Atalaya, y veo el libro del Mormón, y veo incluso algún tipo de libro medio esotérico ahí de brujería, o algún librito que habla sobre los números de lotería, ¿verdad? ¿Cuál jugar? Y por ahí también la Biblia. Entonces uno mira que es gente que lee de todo, cree de todo, piensan de todo. No es gente que tienen claridad en el conocimiento de su fe. ¿Por qué? Porque la mayoría del cristianismo se basa en una sensación emocional y no en un asunto de una sólida y convincente conocimiento de su fe para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto es lo que tenía Lucas en mente al escribirle a este personaje. Y luego lo que dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ya has sido instruido. O sea, ¿qué es lo que va a hacer Lucas con este escrito? Número uno, él era un creyente. Y número dos, él iba a consolidar y a confirmar en el conocimiento de la verdad de Cristo a este cristiano. O sea, lo iba a consolidar, lo iba a afirmar, a confirmar en su fe. Por eso usted debe de estar siempre estudiando la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el cristianismo cada 10 años no estrena una Biblia nueva. El Evangelio según San Mauricio no existe. El Evangelio según San Mario no existe. Ha sido una vez dada y para siempre la revelación de Dios. Y su fe se va a fortalecer en la medida en que usted persista una y otra vez, porque aparte de que es hoja y tinta, los que tenemos una Biblia de papel o está en una pantalla de una tableta o teléfono inteligente, aparte de ser eso, tiene la vida del que lo reveló. Y nuestra pecaminosidad requiere que continuamente estemos en esa verdad para ser afirmados, confirmados, solidificados en esa verdad de Cristo, que es lo que sostiene nuestra fe. Mi hermano, su fe no lo sostienen los milagros que usted recibe de Dios. Su fe no lo sostiene en su estado de ánimo. Su fe no lo sostiene que le esté yendo bien en su economía. Su fe solo puede ser sostenida por el conocimiento de la verdad que sustenta esa fe. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es sustentada en estados de ánimo, en circunstancias favorables, en una familia linda y hermosa, en un matrimonio que se lleva bien, en hijos obedientes. Como todo camina bien, estoy bien con Dios. No, Señor. Eso es la utopía. Eso es una falacia.
Su fe es sustentada en el conocimiento de la verdad. Por eso él está escribiendo, y no era cualquier hermanito. Era un hombre con conocimientos. No solo posición pudo haber tenido económica, y no solo posición política o social, tenía también un conocimiento él, este hombre. Pero a Lucas no lo impresionó el conocimiento secular que él tenía. Lucas sabía que ese dignatario, ese personaje, necesitaba un conocimiento de la verdad de Dios, que es lo único que sustenta la fe. Gracias al Señor los que van a la universidad y los que van a los colegios y que pueden graduarse y convertirse en bachilleres y licenciados en las diferentes áreas del campo del quehacer humano. Gracias al Señor, pero ese conocimiento no transforma. El único conocimiento que transforma es el conocimiento de la verdad de Dios en su Hijo Jesucristo. Y Lucas tenía claro eso. Ahora, note algo interesante. ¿Cómo empezó la narrativa que leí hoy en el verso 5 de Lucas 1? Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Aquí hay un detalle que ya lo estoy mencionando, pero que arrancamos en el verso 5. Lucas tiene un aspecto que hay veces pasamos por alto. Amado mío, este escrito tiene su lugar comprobable en un área geográfica y en la vida de la historia humana. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Nos está dando un nombre de un personaje por segunda vez, pues ya ha hablado de Teófilo, ahora habla por segunda vez de un Herodes. Segundo, nos habla de la posición de él, era un rey, y nos dice el lugar, el área geográfica. ¿Dónde? Judea. La Biblia, hermano, por eso es atacada. Es un libro que usted puede comprobar históricamente los nombres, lugares y eventos que ella narra. ¿Por qué? Porque nuestra fe, pongan atención a esto, hermanos, nuestra fe se da en un entorno de realidad de vida. Mi fe se desarrolla en un colegio, en una universidad que tiene nombre, con personas que tienen nombre, en lugares. Mi fe no es algo místico ni esotérico. Mi fe es racional y espiritual, pero en el área de mi vida del día a día. Esto no es mito. El escrito está hecho, hermano mío, dentro de un entorno, dentro de un marco de la vida diaria del hombre. En este caso, de la vida diaria del primer siglo bajo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano le había cedido a un descendiente de Edom, de los edomitas, llamado Herodes, la familia real herodiana, les dio el trono en Israel. Ellos eran extranjeros, descendientes de Esaú, cuyo nombre también es Edom, rojo. Y por eso era odiado Herodes. Pero aún en medio de su odio, él daba ofrendas. Y en medio también de lo malo que este hombre, él daba ofrendas para tener aquel gran templo en el cual estaban en Jerusalén, y el pueblo de Israel adoraba ahí. Entonces, esto que estamos leyendo se está dando en un entorno del día a día, de personas reales. ¿Por qué pongo esto? Por lo que voy a tratar. Y a veces usted viene a la Biblia y no piensa en eso, porque anda buscando dónde está la promesita del milagro. ¿Dónde está el pasaje que me saca las emociones para que yo no abandone a Dios ni a mi esposo? Ese es el cristianismo que tenemos hoy. Malo, carente de fundamento, sumamente emocional. ¿Y qué cosa? Y buenos para dar plata, para pagar milagros. Y los ministros engañadores se dieron cuenta de que la gente anda buscando eso, que lo que menos la gente quiere es conocimiento de la verdad para que su fe sea firme y sólida, que lo que la gente quiere son estados emocionales, y si pueden pagar, pagan, porque usted quiere estar bien y hay que pagar. Y muchas veces, hermano, es por la ignorancia que tenemos, por no pasar tiempo. Ella hay veces se encuentra tirada en el piso. Ya ahora no se usan las tarjetas
de polaco, pero se usan las tarjetas de crédito, algunos tal vez las meten ahí. O se usa alguna cosa que la meten por ahí, están tiradas en los cuartos, están tiradas en la bodega, están tiradas en alguna sala, están puestas por ahí. Y tienen ahí toda la información que Dios quiere darles para que su vida sea una vida sólida, firme y llena de la bendición de Dios y de su prosperidad. La de Él, no la de nosotros. Lucas entonces, hermano, tiene ese marco. Esto es lo que estoy tratando de darles hoy. Él hace ese marco. Ahora, note que en el pasaje que leímos menciona a un matrimonio. El nombre del Señor se llama Zacarías. Menciona hasta el oficio de él. ¿Cuál es? Sacerdote. Y además menciona la etapa de su vida en la que se encuentra este sacerdote llamado Zacarías. ¿Cuál es la etapa de su vida? Anciano. Ya era una persona anciana. Nos menciona Lucas el nombre de su esposa, que se llama Elizabeth. Ve que no son los cuentos de Navidad, hermano, los 3 pelos del diablo. Tampoco es el gigante egoísta, que son los cuenticos de Navidad que nosotros oíamos, ¿verdad? Su nombre es Elizabeth. Dice su condición como mujer, era estéril y también era anciana. Interesante eso, ahorita vamos a ver eso. Se les describe como personas piadosas, eso sí. Note lo que dice de esa pareja, Lucas. Eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. Note con qué lujo de detalles él va hablándonos. Usted no puede detallar de algo ficticio. Por eso es que las novelas como El Señor de los Anillos se hicieron tan famosas. Porque son escritores sumamente meticulosos, fantasiosos. Y hacen de un libro hasta llevarlo a la pantalla gigante del cine un éxito. Películas como El Señor de los Anillos o Star Wars de Lucas. No el pato, sino el productor. Se hacen tan famosas porque está llena de detalles interesantísimos que te atrapan. Esa es la diferencia entre un escritor o productor simple a alguien creativo que se metió y empezó a idear y a generar una serie de detalles. Y por eso puede que algunos puedan leer más El Señor de los Anillos que la misma Biblia. Y a algunos les impacta más la película del Señor de los Anillos que un mensaje de la persona de Jesucristo. Interesante eso. ¿Por qué? Por esa calidad, esa calidad. Note que Lucas tiene esa calidad. Note los detalles en esta historia. Pero hay algo interesante. Y aquí quiero que vean ustedes. Noten que por el momento la narrativa es meramente humana, terrenal. Pero hermanos, en el verso 11 y en el verso 13, Lucas inserta un elemento. ¿Y cuál es el elemento? Es el elemento sobrenatural. Dice, y se le apareció a Zacarías estando en el santuario, haciendo lo que como sacerdote debía de hacer y le tocaba hacer en esa época y en ese día y en ese momento. Dice, se le apareció un ángel del Señor y el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Este es el elemento que a los críticos, a los incrédulos y a los racionalistas les molesta, les altera y los desubica. ¿Cuál es? El elemento sobrenatural. La narrativa va muy bien, pero ya Lucas tuvo que meter ¿a quién? Un ángel. Y eso está fuera del entorno humano. Y eso está fuera del análisis y la razón humana. Un ángel. Y un ángel proviene no de la tierra, proviene del cielo e interviene en la tierra. Pero les voy a regalar un lindo argumento. Escuche esto, hermanos. ¿Por qué la Biblia, no solo Lucas, por qué la Biblia está llena del elemento sobrenatural? Porque no es la revelación del hombre. Porque la Biblia no nos narra la historia del hombre.
La Biblia es la revelación de Dios y narra la historia de la redención de Dios para el hombre. Esa es una idea que usted debería apuntarla cuando alguien le pregunta. ¿Por qué entonces la Biblia inserta eso? Porque no es la narrativa humana, porque no es la historia del hombre, es la historia de Dios en el trato con el hombre. Qué lindo es. Permítame leerles esto. Esta es la creación de Dios, hermanos. Es su universo, son sus planetas y son sus galaxias. No confunda entre descubrir planetas, descubrir galaxias, como ser dueños de eso. El hombre no es dueño de nada. Esto es de Dios. Es su planeta con sus montañas, sus ríos, sus animales, sus mares y sus peces. Él los creó, son de Él. Él tiene principados, Él tiene potestades y Él tiene huestes angelicales que le sirven. Él tiene una creación que es visible y Él tiene una creación que es invisible al ojo humano. Y esto es muy importante, hermano, que usted y yo lo entendamos. Él es el creador y Él es el dueño. Y note esto. Y la corona de su creación visible, que es el hombre, o sea, usted y yo, cometió alta traición, se rebeló contra su creador. Por lo tanto, el creador, que es Dios y que es el dueño, implementó un plan redentor para redimir no solo a su hombre, sino a su creación de la torta que el hombre se jaló. Así que en ese proceso utiliza lo natural y lo sobrenatural para llevarlo a su fiel y firme final. Y usted está dentro de ese juego eterno. Aquí, en este pueblito insignificante, en este lugar insignificante, como insignificante era Belén, como insignificante eran las montañas de Judea, como insignificante era la noche que los pastores cuidaban a sus rebaños. Había muchos como ellos cuidando sus rebaños, pero solo a un grupito se le aparecieron los ángeles. Había muchas vírgenes, pero solo a una se le apareció Dios. Pues no pensamos a veces en todo eso, porque el cristianismo hoy no se nos enseña esas cosas. Y por eso hoy quiero hacerlo, porque es el marco de referencia donde hoy están sucediendo cosas muy similares a las que sucedieron en aquel primer siglo cuando el Señor vino. Y esto es muy importante. Así que el ángel Gabriel, porque esta tiene nombre, se llamaba el ángel Gabriel, el que está delante de Dios. Gabriel fue enviado a Zacarías y el anciano sacerdote, asombrado, pregunta cuando le dice que su oración fue escuchada y que su esposa iba a concebir: ¿en qué conoceré esto?, le dice el ancianito. Y el ángel le responde: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Por eso se llama evangelio. Hermano, evangelio significa buenas nuevas. Hoy tenemos buenas nuevas. Usted recibió hace 10, 15, 5 años, no sé, aquel día en que usted le entregó su vida a Jesús, usted recibió buenas nuevas. Y son las buenas nuevas del evangelio de la venida del Hijo de Dios. Y Él le dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Note aquí que aunque él no creyó, Dios va a realizar su plan y a cumplir su propósito. Entonces no es cierto que siempre hay que tener fe para ciertos asuntos. Hay asuntos que son del orden divino, Dios nos los comunica a nosotros, pero no depende de que lo creamos. Él le dijo: Zacarías, has estado orando para tener un hijo, te lo voy a dar porque tengo un plan con él. No el deseo tuyo, un plan con él.
Y él le pregunta, en lugar de quedar como María postrado delante del Señor, él le pregunta, ¿y cómo será esta cosa? Porque somos ya ancianos y mi esposa es estéril. Y él le dice, ya vimos lo que le dijo, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hermano, todo el plan de Dios se va a cumplir en el tiempo de Dios. Es bueno que aprendamos que usted y yo somos parte del plan de Dios y que no hemos sido llamados para que Dios nos convierta en sus consentidos. Usted no es ningún consentido, usted es una persona redimida para el plan eterno de Dios que se está cumpliendo en su vida y a través de su vida. Si pudiéramos elevar un poquito el nivel en el que hemos estado, sería maravilloso. Y dejaríamos de andar pidiendo que los demás piensen en mí, en lugar de yo andar pensando más en el plan de Dios mío hacia los demás. Eso es muy importante, hermanos, sumamente importante. A partir de este punto, hermanos, Lucas nos va a describir sucesos y personajes humanos y celestiales, sucesos y personajes terrenales y sobrenaturales. Usted no puede sacar este elemento de la Biblia. El elemento natural y sobrenatural está en la Biblia. Nuestra fe no solamente es racional, nuestra fe también es sobrenatural y espiritual. Hay cosas que no entendemos y las creemos. ¿Como cuál? Esta: Dios se hizo hombre. Eso no lo puede explicar ningún laboratorio científico. Eso solamente lo dijo Dios y usted lo puede creer. Punto. O usted lo desecha. Es un mito para mí. Ok, listo, deséchelo. No hay ningún problema. Yo no puedo escoger entre lo natural y espiritual. Mi fe es racional, pero mi fe también es espiritual. Mi fe, hay cosas que no puedo razonar, hay cosas que las acepto porque así son. Y es muy importante entender esto. Y nos alivia mucho nuestro día a día en este largo trajinar, que hay veces los 90 años o 100 años o los 70 años se nos hace muy largos. Pero comparado con la eternidad, es una gota de agua en el océano Pacífico, nuestra vida. Y es tan importante mirar eso y pasar tiempo en la palabra. Lucas dice de Elizabeth, hermanos: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. El único que nació sin intervención humana masculina fue Jesús. El resto, o sea, después de que Zacarías quedó libre, se fue para la casa. ¿Cierto o no es cierto? Él acostumbraba a dormir como cualquier matrimonio con su esposita. ¿Cierto o no es cierto? Pero después de eso que le dijo el ángel, le dice Zacarías a la viejita: mujer, yo creo que aquí hay que hacer algo nosotros. Y hacen lo que toda pareja hicieron. Tuvo relaciones sexuales. Para que entiendan, hermanos, que en la vejez el potencial sexual no se va. Todavía está vigente. Entonces son viejitos y contentos. Él se alegró con la doñita y dice: después de aquellos días concibió. ¿Cómo concibió? ¿Por el plan? No, Señor. Concibió por obra y gracia de Zacarías. Y esto es muy importante. Y se recluyó en casa por 5 meses. Voy a llevarlos por aquí porque voy rápido. Fue al 6º mes del embarazo de Elizabeth que el mismo ángel Gabriel es enviado. Usted lo puede ver eso en el versículo más adelante 26. Que el ángel Gabriel fue enviado a Nazaret, donde vivía María. Y el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1, 30 y 31. Y después de comunicarle todo lo referente al embarazo sobrenatural, el ángel le dijo, cuando el ángel habló con María de toda la situación y María le hizo la pregunta y ella se rindió, oiga lo que le dice el ángel: tu parienta Elizabeth. Esa palabra parienta significa prima. María y Elizabeth, en algunas versiones dice Elizabeth, en otras versiones dice Isabel. Ahora note que la Biblia no dice Santa Isabel, ni eso se lo ponemos nosotros los beatos e ignorantes.
tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Eso usted lo puede leer en el verso 36 y 37. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. No olvide eso, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Luego en el verso 39 y 40 nos dice en el verso 39 y 40. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. No dice el lugar donde vivía Elizabeth y Zacarías, nada más eran las montañas de Judá, no era Belén. Belén era en otro lugar. Fue donde su prima. Y ese viaje de Nazaret a las montañas de Judea, donde vivía Elizabeth, era un viaje de 3 días. 3 días, note eso, hermanos. Quiero llevarlos hacia un punto, quiero llevarlos hacia algo. Era un viaje de 3 días. Y al final de los sucesos que se dan entre María y Elizabeth, Lucas nos dice en el verso 56, capítulo 1. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Ahora aquí viene la importante, aquí viene el análisis. 6 meses de embarazo tenía Elizabeth cuando llegó María a visitarla. Unos días más, unos días después, el ángel le había dicho a María lo que iba a pasar también con ella. Y se quedó con ella 3 meses. 6 y 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Y un niño nace ¿de cuántos meses? Qué interesante. ¿Ven la narrativa bíblica, hermanos? En el tiempo de la Biblia los niños nacían igual, hermanos. Esos que esos detallillos usted no lo lee. Usted no lo lee porque no se nos enseñó a meditar en la escritura, sino leemos parte. 3 meses, 6 y 3 que se quedó María con ella. O sea que María se quedó ¿hasta cuándo? Hasta que nació Juan el Bautista, porque así se llamaba. La pregunta es, ¿cuánto tenía de embarazada María cuando llegó donde Elizabeth? ¿Cuánto tenía de embarazada María cuando llegó donde Elizabeth? Hermano, no más de 15 días. No más de 15 días. 6 meses tenía cuando llegó María a la casa de Elizabeth. Vea cómo nos cuesta la Biblia. 6 meses tenía cuando llegó María a la casa de Elizabeth, ¿cierto o no? ¿Qué le dijo Gabriel a María cuando llegó? Este es el 6º mes de tu prima Elizabeth, que por cierto la llamaban estéril. 6 meses. Y luego se quedó con María, ¿cuánto? 6 y 3. Está muy bien para Elizabeth. ¿Cuánto de embarazo tenía María? ¿Cuánto? No podía tener 3 meses. María no tenía 3 meses ni 6 meses. María tenía días, una semana, mucho, 15 días. Cuando nació Juan, apenas se le veía la almohadita a María. Por eso las fotos que usted vea de María y Elizabeth, las dos panzoncitas, son falsas. Porque no han analizado el texto bíblico. Y pastor, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Con nosotros hoy, todo lo que se está hablando de aborto. Es un historiador el que está escribiendo aquí. Un hombre inspirado por el Espíritu Santo, pero historiador. Es un médico que conoce bien la gestación del embarazo de una mujer. Es Elizabeth la que tenía 6 meses cuando llegó el ángel donde María. 6 meses. Y el viaje a las montañas de Judá duró 3 días. Por eso dice, y en aquellos días se fue María a donde su parienta Elizabeth. Una semana. Y se quedó con Elizabeth, ¿cuánto? 3 meses. 6 que tenía y 3 meses
son 9, pero cuando María llegó no tenía 3 meses, tenía mucho, una semana, 10 días, 6 días, 7 días. O sea que era una cosita chiquititita en el vientre de María, especial para un aborto sin dolor. Verso 41 de Lucas 1. Voy a hablarle de los encuentros de los no natos. Encuentros de no natos. ¿Usted sabe qué es un no nato? Un no nato es un no nacido. Es el término que se utiliza en la ciencia médica. No nato. Verso 41, Lucas. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Cuando oyó las palabras de la que recién tenía días de embarazada y ella tenía 6 meses, cuando oyó el saludo, ¿quién se movió en su vientre? Verso 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó ¿de qué? De alegría en mi vientre. Juan con 6 meses se revolcó de alegría en el vientre de su mamá Elizabeth al oír la voz ¿de quién? ¿De quién? Hermanos míos, es ahora en el siglo XX, XXI que la ciencia descubrió que los niños escuchan la voz de sus padres, la gente de afuera, y que perciben a otros también, hermanos. Ahí está la escritura. Hermanos, son los médicos los que descubrieron lo que ya Dios en simples palabras lo dice en una narrativa, solo que usted y yo no leemos con atención, porque estas historias como que no nos gustan mucho. A mí me gusta de milagros. Y en el culto y la iglesia donde yo voy brincamos y salimos sudando. ¿Y quién vive? ¿Y quién fue? ¿Y a su nombre? ¿Y quién? Si salimos así atontados. Es el cristianismo que tenemos, atontados, sudorosos, excitados, declarando, decretando, confesando y cancelando. Y pregúntele a ellos sobre el aborto. No saben ni papa, ni tienen argumentos sobre la vida en el seno materno, porque es sumamente importante esto. No natos. ¿Quién se encontró ahí? María, con días de embarazada, con Elizabeth, con 6 meses de embarazada. Jesús, que era apenas un embrión, porque así lo llama la Biblia, con un primo hermano, porque eran primos, con 6 meses de edad. Un encuentro entre dos no natos. Verso 15 de capítulo 1, hermanos. ¿Se acuerda lo que le dijo el ángel a Zacarías? Es que a veces nos olvidamos de eso. ¿Se acuerda lo que le dijo el ángel a Zacarías? Verso 15, cuando le anunció el nacimiento de Juan. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hermanos, los niños tienen una influencia del Espíritu de Dios, porque Él es el que los está creando, y según los planes que Dios tenga, como en el caso de Juan, lo llenó desde el vientre de su madre. Juan el Bautista no fue lleno del Espíritu en el desierto. Juan el Bautista nació ya él lleno del Espíritu Santo. Cuando usted atenta contra una vida en el vientre materno, es delicado lo que estamos hablando. Pero quiero darle argumento bíblico. Nuestra respuesta debe ser en la Escritura, y hoy solamente la introducción. Permítame leer una historia que está en Génesis capítulo 25, verso 21 al 26. Noten esta historia que les voy a leer. Eso se llama, ya acabamos de ver, un encuentro de dos nonatos. 2, un nonato lleno del Espíritu Santo. Un nonato lleno del Espíritu Santo. 3, la lucha de dos nonatos. La lucha de dos nonatos. Génesis 25, verso 21 al 26. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril.
Y la aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Dios: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, porque en aquella época no había ultrasonido. Ellos no sabían que había. Aquel estómago a Rebeca se le hacía de todo lado, hermano. Usted sabe el movimiento que se le saltaba por lado. ¿Por qué? Porque era Esaú y Jacob peleándose desde el vientre de su madre. 2 no natos, luchando en las entrañas de su madre, y su madre ni entendía lo que pasaba. Era tanto los dolores que decía: mejor muriera, porque esta cosa que tengo aquí adentro. Y hay que ser mujer, y nosotros los hombres no sabemos qué es eso. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Ya desde pequeñito, hermano, lo tenía agarrado el hermanillo. Salió pegado, dice, hermano. Y fue llamado su nombre Jacob. Y ojo la escritura. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Vea esta que sigue, hermanos. Génesis 38, verso 27 al 30. Génesis 38, verso 27 al 30. Aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Otra, con gemelos, otra. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? O sea, hermanos, que cuando el primero iba a nacer, el hermanillo lo hizo jalao, y él salió en lugar de él. Y oiga, lo dice: ¿qué es esta brecha que te has abierto? Y llamó su nombre Fares, el que abre brecha. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Y cuando usted ve la genealogía de Jesús, Jesús desciende de Fares, y Fares es hijo de Judá. La Biblia habla de gente no nata, que ya saben en el vientre, que ya entienden, que ya perciben. Vea la reacción de un no nato, hermanos, al oír una noticia de tragedia, de muerte y de devastación. Vea la noticia. Primera de Samuel capítulo 4 verso 19 al 20. Primera de Samuel capítulo 4 verso 19 al 20. Y su nuera, la mujer de Fines, esta es la historia de Elí y cómo fue tomada el arca del Señor en la batalla donde Israel fue destruido y humillado por los filisteos. De uno de los sacerdotes llamado Fines. Ella era la nuera de Elí, juez y sacerdote de Israel en aquella época. Primera de Samuel 4, 19 al 20. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendido. O sea, lo que muchas veces ha pasado en un parto. El impacto emocional en ella fue tan fuerte que los estudiosos dicen que es muy posible que ella sufrió un infarto.
Sufrió un infarto. Pero el impacto emocional en ella, su niño lo percibió. Y por eso fue que le vinieron los dolores de repente. Aunque ya no tenía ni contracciones y menos dilatación. Y todo se dio por recibir un impacto emocional en ella. Y mientras ella moría, el niño nacía. Y ese niño llegó a llamarse Icabod. La gloria del Señor se ha ido. Nunca le ponga ese nombre a un chiquito. Póngale Fares, el que abre brecha. Hermanos, es de sobra conocido para todos lo que la ciencia médica nos ha dicho en años recientes sobre los bebés en el seno materno. Los estímulos emocionales de su madre, las palabras audibles tanto de la madre como de los ajenos alrededor de él, los efectos del alcohol, el tabaquismo y las drogas, lo que causan en el seno materno. Eso ya está probado por la ciencia. Ya se sabe bien eso. Es solamente confirma lo que las escrituras nos dicen. Y esto es lo que nos hace a nosotros ser una humanidad contradictoria. Esto es. Ahora bien, permítanme hablar de las implicaciones por causa de los embarazos de María y Elizabeth. ¿Nunca ha pensado usted en el embarazo de María? Ok, este es un excelente argumento para los que están a favor del aborto. Se los voy a dar ya. María, número 1, su virginidad fue violentada. La virginidad de María fue violentada, no físicamente, pero sí moral y espiritualmente. Y eso produce un trauma según los expertos, por los cuales hoy se está firmando ¿qué? Ven, hermanos, lo ven aquí. Supuestamente María tuvo que quedar hecha un puño, con toda su dignidad por el suelo. Voy a añadir algo más. El trauma mental y emocional debido a su entorno cultural y religioso. Hermano, María tenía un entorno. Ella no vivía en el planeta Marte ni en una burbuja en el aire. Ella vivía en Nazaret. Tenía un entorno cultural, tenía un entorno religioso. El abandono inmediato por parte de su prometido era inminente, y así lo dice Mateo capítulo 1, 19, que su esposo la iba a dejar en secreto, porque como él era justo, no quería difamarla, avergonzarla, humillarla públicamente. Pero José dijo, a esta la dejo, a otro con el cuento de que está embarazada porque un ángel le dijo. Esto es mentira. Eso son lo que los racionalistas enseñan. Note esto, hermano, lo que sufrió María. La vergüenza y desprecio por parte de su familia, porque eran hebreos, judíos, apegados a la ley y a las normas. Ella iba a quedar en vergüenza y desprecio. Levítico 20:10 dice que cuando dos fueren tomados en adulterio, tanto el hombre como la mujer debían de ser apedreados. La posibilidad casi segura para ella de ser apedreada. La salida más importante entonces, mirando estas 5 cosas que acabo de decirle a usted, la salida más importante para María, ¿cuál era? ¿Cuál es la salida más importante para María en este momento? Humanamente hablando, el aborto. Y como lo vamos a ver, hermanos, en las posiciones siguientes, el aborto era conocido y siempre ha sido conocido. Bíblicamente se los voy a enseñar. ¿Dónde habla la Biblia de eso? La salida más importante era: aborte, porque usted es virgen, nadie se va a dar cuenta. Humanamente pensando. Por eso Mateo como Lucas narran con precisión el detalle de la intervención sobrenatural de Dios para que su plan se ejecutara. Por eso Dios tuvo que enviar ángeles a José en sueños, y por eso tuvo que venir ángeles. ¿Por qué? Porque de lo contrario
el ser humano en su estado natural jamás va a aceptar esas cosas. Como hasta el día de hoy nadie las acepta. Es un asunto de fe, pero es un asunto histórico, real. Y cuando hacemos el estudio correcto, hermano, sacamos grandes deducciones. Terminamos el pasaje sobre María diciendo que María manifestó una profunda confianza, fe y sumisión a la voluntad de Dios. Si usted lo ve en Lucas 1:38 y 45, cuando ella dice: aquí está la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Y cuando llegó donde Elizabeth le dice: bienaventurada la que creyó, porque será en ti como Dios ha dicho. Es asunto de fe y de sumisión a Dios. ¿Cuál es el secreto, hermano, de un embarazo por violación? Fe y sumisión a Dios. Pero cuando no está Dios ahí, ni Jesús, ni su palabra, por supuesto tienen que pasar el montón de cosas que tienen que pasar. Pero cuando está Jesús y su verdad, es otra cosa. Y aquí está el gran modelo. El gran modelo para las mujeres es la misma madre del Señor, porque ella vivió en carne propia los desafíos. Número 1, su virginidad fue violentada. Número 2, el trauma mental y emocional debido a su entorno cultural y religioso. Número 3, el abandono inmediato por parte de su prometido. Número 4, la vergüenza y desprecio por parte de su familia. Y número 5, la posibilidad casi segura de ser apedreada. Ahí están. Esos son los argumentos para ella. Pero no fue así. Dios estaba. Y Dios se manifestó. Y usted y yo tenemos hoy esperanza de vida eterna. Ve a Elizabeth, es el lado opuesto. María, una joven virgen, 15, 16 años, según los historiadores. Mucho 17 años tenía María. Mire a Elizabeth, Lucas 1:36. Número 1, la llamaban la estéril. Hermano, para usted y para mí decir eso aquí es una broma. Llamarse, que la apodaran a alguien estéril en Israel, era terrible, hermano. Era la cosa más. Eso había producido en ella un estigma mental, emocional y social. ¿Por qué, pastor? Por lo que dice en el verso 25. El Señor se ha dignado y ha quitado mi afrenta de los hombres. Ella toda una vida, hermanos, desde joven hasta anciana, ella sufrió el estigma social, emocional y mental por no ser una madre. Vivía con una profunda vergüenza, se llama afrenta. 2, era de edad avanzada, toda una vida con dolor silencioso, porque ese es su entorno. Hermano, en Israel hasta el día de hoy, la mujer entre más hijos tiene, más feliz, dichosa y bienaventurada es. Hasta el día de hoy en los conservadores judíos. Pero ¿qué dice la Escritura, hermano? No se llenó de amargura, tampoco se llenó de rencor por la vergüenza de su esterilidad, ni respondió con despecho cuando ya anciana le llegó la buena noticia del embarazo. Cuando Zacarías le dijo: oye, el ángel me dijo, y ella no dijo, ¿ya para qué? Ella pudo haber dicho eso, porque es el extremo de María. ¿Ya para qué a estas alturas? A buenas horas me viene con eso. Por el contrario, hermanos, por el contrario, ella juntamente con su esposo desarrollaron una vida piadosa y de sumisión a la voluntad de Dios. Este mensaje yo sé que tiene que ver con lo navideño, pero tiene que ver con lo que vivimos hoy en la sociedad moderna. Y yo quiero decir, hermanos, solo en el ámbito de la fe cristiana se puede preservar la vida. Fuera de ahí no va a haber eso. Es una utopía, es un sueño de opio, que nuestros gobernantes incrédulos vayan a favor de la vida. No esperemos eso. Por esa razón, hermano, todo movimiento social que hagamos en la iglesia, tenemos que ser muy cuidadosos. Porque los principios de nosotros son basados en la experiencia personal, vivencial e histórica de nuestra fe, basada en la palabra de Dios, no en conceptos humanos, ni en posiciones científicas, ni en posiciones sociales,
ni en posiciones culturales. Nuestra posición tiene que estar conforme a la verdad de Dios. Por eso Lucas le dijo a ese hombre, como te dice a ti y a mí, para que conozcas bien la verdad de las cosas en que semana a semana usted o su servidor lo instruye. Y su fe va a estar solidificada en base a la palabra de Dios. Ningún mandatario, Pablo, ni Jesús, ni los profetas perdieron tiempo con los reyes paganos, porque ellos no tenían la revelación. En las semanas que vengan, hermanos, los domingos que vengan, si tienen el gusto de seguir por acá, yo les voy a enseñar cómo era que se practicaba el aborto en la antigüedad, porque sí había aborto. Y de qué manera era que se operaban a las mujeres que estaban embarazadas cuando un imperio llegaba a una nación y encontraba mujeres embarazadas. Solo que la técnica era más rápida, era segundos, pero el principio es el mismo. Y vamos a quedar en desnudo, o poner en desnudo lo que la Biblia dice, habla, que el ser humano en su naturaleza es malo, perverso y torcido, y que no es una tableta que surge de una nueva tecnología y avances de conocimiento lo que transforma nuestra vida. La tecnología lo que nos hace ser es más sutiles a la hora de hacer la cirugía. Los babilonios la hacían con una espada. Aquí la hacen con un bisturí y un forcet. ¿Cuál es la diferencia? El método, pero el principio es el mismo. Voy a decirles algo para cerrar esto, hermanos. Por eso hoy tenemos redención. Por nacimientos no planeados. Por nacimientos no planeados. Y por mujeres que enfrentaron su vergüenza terrible y hostil en su sociedad, pero que no corrieron al hombre, se refugiaron en el dueño y autor de la vida. Y por ellas estamos usted y yo aquí. Y hoy estoy predicando de ellas porque supieron dónde estaba el secreto. ¿En dónde? Refugiarse y someterse a Dios.